Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor. Agradezco al Padre Celestial nuevamente por estar unidos por medio de su palabra. Y quiero, querido hermano, compartirte esta mañana la segunda parte de los últimos tiempos que habíamos empezado a compartir el anterior domingo. Querido hermano, querida hermana, yo quiero invitarte a que ofrendes este tiempo a la palabra del Señor, a que encuentres un momento de tranquilidad, de quietud, y oremos al Señor para que este tiempo sea un tiempo especial en el que le ofrendaremos lo mejor de nosotros, que es nuestra atención a su enseñanza, a su palabra. Yo te doy gracias, querido hermano, querida hermana, que puedas escuchar esta palabra del Señor y puedas aprender. Con todas estas enseñanzas glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial y nos preparamos, especialmente nos preparamos para enseñar a aquellas personas que lo necesiten, todo respecto a los últimos tiempos. La palabra del Señor nos revela en la Biblia todos los momentos, inclusive los momentos malos. Y nos lo revela porque nos ama, porque Él quiere advertirnos de que las cosas malas también están preparadas para los desobedientes. Pero Él no quiere que seamos desobedientes. Él quiere más bien que seamos hijos suyos, obedientes, para que vivamos la gloria, para que vivamos su presencia, para que vivamos la eternidad al lado de Él. Entonces, también como hijos de Dios y como evangelizadores, queridos hermanos, nosotros también debemos aprender cuáles son los detalles de los últimos tiempos, para así también enseñar a toda la otra gente cuáles son los eventos que vienen pronto. Yo quiero invitarte, querido hermano, querida hermana, a que entreguemos al Señor este tiempo y le digamos: Padre amado, te damos gracias por este maravilloso día que nos regalas. Me entrego a ti, Señor, para que tu enseñanza marque mi corazón y nunca olvide tu palabra, Señor, sino que quede marcado para que yo pueda enseñar a otros, Señor, respecto a qué pasa en los últimos tiempos. Padre amado, yo te pido perdón por mis pecados. No quiero ser piedra de tropiezo, Señor, sino bendición. Por eso, Padre, quiero empequeñecer para que tú te engrandezcas y tu palabra prevalezca sobre todas las cosas. Hazme portavoz, Señor, de tu mensaje, solo un portavoz. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y ante ti nos postramos y te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor. Amén. Así es, queridos hermanos. El anterior domingo habíamos quedado explicando lo que fue el arrebatamiento, aquel momento que Jesucristo viene a las nubes, ¿verdad? Levanta a su iglesia, primero los muertos, luego los que, si estuviéramos vivos nosotros. Y pues mientras la iglesia experimenta el tribunal de Cristo para evaluar todas las obras que hubiéramos hecho aquí en la tierra, es ahí donde nosotros recibimos galardones, ¿verdad? Las coronas que nos están ofreciendo y muchos otros galardones y bendiciones que el Señor tiene preparado para nosotros. Y luego celebramos las bodas del Cordero y estamos como 7 años junto a Jesucristo con un cuerpo glorioso celebrando las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra, queridos hermanos, esos 7 años se vive la gran tribulación. Y lo hemos visto, ¿verdad? En los capítulos bíblicos que hemos compartido en el anterior domingo, pues se vive la gran tribulación y la pregunta es: ¿por qué Dios permite que la humanidad viva la gran tribulación? Dicen Apocalipsis 9, 20 y 21, queridos hermanos: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Queridos hermanos, en realidad el propósito máximo del Señor es
llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a la aceptación de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que pues a pesar de ese sufrimiento, como hemos vivido una vida desordenada y no hemos aceptado el momento de gracia del Señor, los tiempos de la gracia del Señor, pues aquellas personas que se han mantenido de dura cerviz y en desobediencia han tenido que vivir, queridos hermanos, la gran tribulación, pero con un único objetivo, de que reconozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. El único objetivo era que reconozcan que son hijos de Dios y que se arrepientan de sus pecados. Pero aún así va a haber gente que, a pesar de vivir la gran tribulación, no se va a arrepentir, queridos hermanos. Y es por eso que estamos compartiendo esta segunda parte de los últimos tiempos. Queridos hermanos, el regreso de Cristo a la tierra lo podemos ver en Apocalipsis 19:11 hasta el verso 16, y que dice así: pues después de nosotros celebrar las bodas del Cordero en los cielos junto a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo con nosotros, con su iglesia, retorna a la tierra para conquistarla y para comenzar a reinar el milenio. Y es esta etapa que vamos a ver con bastante detalle, la etapa del milenio, queridos hermanos. Yo quiero que tomes atención, queridos, y abre tu corazón para ser enseñado, porque este mensaje debemos enseñar a todas las demás personas. Dice Apocalipsis 19:11 y leemos hasta el 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ahí estamos nosotros, queridos hermanos, en el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Te acuerdas cuál era nuestra vestimenta cuando estábamos en las bodas del Cordero? Pues era esta misma, ¿verdad? Lino finísimo, blanco, resplandeciente. Verso 15 de Apocalipsis 19, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, aquí Jesucristo viene del cielo a la tierra a reinar con un ejército maravilloso, y ese ejército somos nosotros, su iglesia, su esposa. Su esposa misma es quien le acompaña para conquistar el mundo, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo en Apocalipsis 19 hasta el 21. Y dice así: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Queridos hermanos, la tierra se prepara con todo el armamento que se tiene, el que conocemos: tanques de guerra, aviones de guerra, buques de guerra, ejércitos, todo, y pues se prepara y detecta la venida de nuestro Señor Jesucristo con nosotros a conquistar la tierra, y la tierra se prepara porque la tierra está gobernada con el anticristo, ¿verdad? Y dice claramente el verso 19: y vi a la bestia, que es el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Quiénes son los reyes de la tierra, queridos hermanos? Son los presidentes de las naciones, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, que es el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esta parte de la marca de la bestia y la adoración a la imagen del anticristo fue en la época de la gran tribulación, en esos 7 años. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el verso 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo.
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Queridos hermanos, esta batalla en la cual Cristo viene con su iglesia a conquistar la tierra es la batalla de Armagedón, ¿verdad? Toda la tierra lo espera a Jesucristo para tirarle misiles y todas esas cosas, pero ¿quién puede resistirse a Jesucristo? Nadie, ¿verdad? Jesucristo es el vencedor y dice que el anticristo, la bestia y el falso profeta pues fueron echados al lago de fuego. Ellos fueron las dos primeras personas, queridos hermanos, en ser lanzados al lago de fuego. Entonces, y los demás, todo el ejército adicional, los reyes de la tierra, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, aquellas aves, ¿verdad? Los buitres, los que comen carroña, pues comieron todos esos cuerpos. Pero vamos a entrar a detalle, un detalle maravilloso que la palabra del Señor nos entrega, queridos hermanos, nos revela a detalle todo lo que se comienza a vivir al inicio del milenio, del reinado del milenio, donde Jesucristo viene con su iglesia a reinar sobre la tierra. Y Satanás, así como la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego, queridos hermanos, también algo pasa con Satanás, y lo podemos ver en Apocalipsis 20, versos 1 al 3, que dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Queridos hermanos, cuando Jesucristo viene y conquista la tierra con nosotros, con su iglesia, ya estamos aprendiendo de que la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Inauguran el lago de fuego, ¿verdad? Y ellos se quedan con ese ardor eterno en el lago de fuego. Mientras que Satanás es atado con una gran cadena que traía un ángel, y pues lo amarra y lo tiran al abismo. Y ahí él queda preso 1000 años. Al cabo de 1000 años él vuelve a salir. Y va a estar un tiempo más en la tierra, queridos hermanos. Pero enfoquémonos qué es lo que pasa dentro del reino del milenio con Jesucristo aquí en la tierra. Dice Apocalipsis 24, y lo voy a leer en la versión Nueva Internacional. Leemos hasta el verso 6. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Escuchen lo que nosotros vamos a vivir en el milenio, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Tú y yo, queridos hermanos, de acuerdo a los galardones que hayamos recibido en el tribunal de Cristo, vamos a recibir autoridad para juzgar. Algunos tendrán autoridad, otros no tendrán autoridad, queridos hermanos. Por eso las obras que nosotros hacemos aquí para el reino de Dios son importantísimas para ganarnos, queridos hermanos, galardones que nos permitan en el milenio seguramente recibir autoridad para juzgar. Dice el verso 4, vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Queridos hermanos, en la etapa de la gran tribulación, aquellos 7 años que se vivieron esos eventos gravísimos acá, hubo gente que aceptó a Cristo y esa gente murió decapitada, dice la palabra del Señor, y esa gente al momento de que Cristo con su iglesia viene a reinar a la tierra, resucita. ¿Por qué? Porque murió en Cristo, porque no había adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ellos, queridos hermanos, aquellos que murieron en la etapa de la tribulación aquí en la tierra, se nos van a unir a nosotros que somos su iglesia, que bajamos del cielo con Jesucristo, vencemos la batalla del Armagedón y reinamos con ellos acá 1000 años, con esta gente resucitada también que había muerto en la etapa de la gran tribulación.
Y dice Apocalipsis 25, esta es la primera resurrección. Queridos hermanos, esta es la primera resurrección. ¿A qué se está refiriendo a que esta es la primera resurrección? Aquella resurrección de los muertos, cuando Jesucristo vino a las nubes, y esta resurrección de los muertos en la época de la gran tribulación para venir y reinar en la tierra por 1000 años, la palabra del Señor la llama la primera resurrección. Los demás muertos, los que no murieron en Cristo antes de la venida de Cristo a las nubes, e inclusive los muertos que murieron en la etapa de la gran tribulación, pero que no murieron en Cristo, estos muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, aquellos muertos van a permanecer muertos, ya sabemos, en el Hades, en el Seol, van a permanecer hasta que se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, vamos a ver qué pasa con estos muertos. Y verso 6 dice así: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, ¿verdad? Aquellos que resucitaron muertos en Cristo cuando Cristo llegó a las nubes, y los muertos en la etapa de la gran tribulación, que habían muerto decapitados, pero que resucitan para reinar la tierra 1000 años. Entonces, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios. Léelo de nuevo, querido hermano, querida hermana, esto que dice en Apocalipsis 20, versículo 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Queridos hermanos, ¿qué diferencias hay entre la venida de Jesucristo en el momento del rapto, del arrebatamiento de su iglesia, y la venida de Jesús a reinar por 1000 años? Aquí quiero que tengas cuidado, porque algunos predicadores dicen que cuando Jesucristo viene a las nubes, esa no es la segunda venida de Cristo, sino la segunda venida de Cristo es cuando viene a la tierra a reinar por 1000 años. Solo aclaremos los conceptos, queridos hermanos. Aquellos predicadores dicen que Cristo no llega a la tierra porque se queda en las nubes. Entonces, esa no es la venida de Cristo a la tierra, sino es la venida de Cristo a las nubes, donde recoge a su iglesia. Y la segunda venida de Cristo se llama aquella en la que viene hasta la tierra, gana la batalla de Armagedón y pisa la tierra para reinar 1000 años con su iglesia, ¿verdad? ¿Y qué diferencias hay entre esa venida de Jesús a las nubes para llevar a su iglesia y la venida de Jesús a reinar por 1000 años? Pues cuando Cristo viene por su iglesia, y cuando Cristo viene a reinar, viene con la iglesia a reinar, ¿verdad? En una viene por su iglesia y en la otra viene con su iglesia. En el rapto viene hasta las nubes. Cuando vuelve con su iglesia, viene hasta la tierra y él pone los pies en el monte de los olivos. En el rapto viene como ladrón. Cuando viene a reinar sobre la tierra por 1000 años, todo ojo lo ve. Nadie sabe el día ni la hora, dice, ¿verdad? Cuando hubo el rapto. Mientras que cuando Cristo viene con su iglesia a reinar sobre la tierra, todo ojo lo ve, dice. En el rapto vino soltero a las nubes, pues a la vuelta ya viene casado con su iglesia. Gloria a Dios, queridos hermanos. Y vamos a leer Zacarías, el libro de Zacarías, capítulo 14, versos 4 y 5. Y dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esta es una profecía, queridos hermanos, que se va a cumplir de cuando Jesús viene y dónde pone sus pies. ¿Dónde es que Jesucristo asienta los pies para reinar sobre la tierra 1000 años? Dice así Zacarías: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y escuchen el verso 5: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Se están dando cuenta cómo Zacarías ya profetizaba la venida de Jesucristo para reinar 1000 años? Y dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, toda su iglesia, queridos hermanos. Y
cuando Jesucristo ponga sus pies en el monte de los olivos, pues ese monte se va a partir en dos y formará un valle, dice. ¿Se imaginan el estruendo que va a haber en la tierra para que un monte se parta en dos y forme un valle en medio? Esa es la llegada de Cristo sobre la tierra, queridos. Y el trono de Jesucristo va a estar en Jerusalén. Jerusalén será la capital mundial del milenio. Y dice Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y escuchen lo que dice Zacarías 13:8 y 9. Las 2/3 partes del país, escuchen, porque esto es importantísimo. Las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán. ¿Cuánta gente va a morir? ¿Cuánta gente va a morir en aquella batalla de Armagedón? Las 2/3 partes de toda la población que haya sobrado después de la gran tribulación. ¿Te das cuenta, querido hermano? Las 2/3 partes de la gente que quedó viva después de la gran tribulación. Así lo dice la palabra, Zacarías 13:8. Las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán. Solo 1/3 parte quedará con vida, afirma el Señor. Y el verso 9, pero a esta parte restante la pasaré por fuego. Escuchen lo que hace con esa tercera parte. La va a pasar por fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Queridos hermanos, es en este momento, en este reinado de los 1000 años, donde la palabra del Señor se va a extender hasta los confines de la tierra. Y nadie va a quedar sin conocer la palabra del Señor. Así es. Y escuchen lo que pasa, queridos hermanos, porque ha habido una batalla grandiosa en la que ganó Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que leímos en Apocalipsis 19:21 cómo termina la guerra de Armagedón? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Se dan cuenta a las 2/3 partes de la población mundial, queridos, que sobra después de la gran tribulación? ¿Cómo quedaría la tierra con todos esos cadáveres ahí? Escuchen, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar con esos cadáveres sobre la tierra? Y dice así, en Ezequiel, vamos a leer el capítulo 39 del verso 8 al 19. Rapidito, queridos hermanos, abre tu entendimiento, escucha bien la palabra del Señor, porque estamos aprendiendo qué es lo que se va a vivir en los últimos tiempos, y estamos entrando a detalle lo que se va a vivir en el milenio, cuando Jesucristo venga a reinar la tierra con su iglesia. Dice Ezequiel 39:8, he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años, queridos hermanos. Todo el armamento que quedó destruido sobre la tierra van a arder fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Claro, porque toda esta gente que murió, que se preparó para rechazar la venida de nuestro Señor Jesucristo con toda su iglesia, esa gente fue la que vivió en la etapa de la gran tribulación, y eran despojadores y eran ladrones, porque ellos eran los que abusaban en todo ese tiempo de caos y en el que se aprovechaban de toda la gente, robando y despojándoles de sus bienes. Pues ahora están muertos, y la gente que está viva, un tercio que sobró, pues dice que ahora ellos los van a despojar a los despojadores. Dice el verso 11, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog.
Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Te estás dando cuenta, querido hermano? La casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Toda esta gente remanente, el 1/3 que quedó vivo, van a ser quienes van a enterrar por 7 meses para limpiar la tierra de todos los cadáveres que sobraron. El verso 13 dice: los enterrará todo el pueblo de la tierra. Nosotros no somos el pueblo de la tierra, nosotros somos el pueblo celestial, nosotros somos el ejército celestial de Dios que ha venido a gobernar esta tierra. Nosotros no vamos a ser los que enterramos a los muertos, sino los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal, escucha esto, que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne, escucha esto, comeréis carne. ¿Quiénes van a comer? Las aves y las bestias, ¿verdad? Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Queridos hermanos, aquí están, estos animales se van a comer la carne de hombres fuertes. Claro, eran fuertes los participantes del ejército terrenal que hizo guerra contra Jesucristo. Príncipes de la tierra, son gobernantes, ¿verdad? Ezequiel 39:19 dice: comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. ¿Te estás dando cuenta, querido hermano? Estamos empezando a reinar el milenio, pero sobre la tierra habían millones de muertos después de la guerra del Armagedón, donde vencemos nosotros con Jesucristo. Y todos estos cadáveres son limpiados de esta forma. La gente sobrante, remanente que vivió sobre la tierra son los encargados de enterrar a todos los muertos en 7 meses, queridos hermanos. Y por 7 años las armas arderán, dice. ¿Te estás dando cuenta cuánto estamos aprendiendo de lo que va a pasar en el milenio, queridos? Y además, escucha la orden que tienen los habitantes de la tierra. Y lo que nos dice el libro de Zacarías, capítulo 14, versos 16 al 18. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren, escucha esto, todos los que sobrevivieron deben ir año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y escucha lo que dice el verso 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Queridos hermanos, la orden de Dios para aquellos habitantes de la tierra es de que cada año ellos vayan a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Por ahí de Bolivia hay un remanente, de Argentina, de Brasil, de Perú, de todos los países. Cada año tiene que ir a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y si no lo hacen, dice el Señor, no vendrá lluvia sobre ellos. No habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones. ¿Qué te parece, querido hermanos? Así van a ser las reglas del milenio.
¿verdad? Y en el milenio habrá todavía gente desobediente, por supuesto. Por eso Dios está poniendo hasta advertencias de castigo, porque hay gente desobediente aún viviendo en el milenio, aún con el reinado de Jesucristo, aún con el reinado de los justos. ¿Te puedes imaginar? Aún con el pastor de pastores que es Jesucristo, hay ovejas que son desobedientes. Y dice Isaías 26:10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Te das cuenta, querido hermano? Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Aunque al malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia. En tierra de rectitud actúa con iniquidad y no reconoce la majestad del Señor. Queridos hermanos, en el reinado del milenio de Jesucristo aquí en la tierra, con nosotros como reyes de muchas naciones, queridos hermanos, va a haber gente malvada, va a haber gente desobediente que vamos a tener que gobernar. La gente tendrá un ciclo de vida. ¿Cuánto va a vivir la gente en el milenio, queridos hermanos? Pues tú y yo, que hemos venido con Cristo de las bodas del Cordero, nosotros ya somos eternos, nosotros ya tenemos un cuerpo glorioso, pero hay gente que todavía vive en el mundo, ¿no es verdad? Hemos encontrado gente que 1/3 del remanente vive en la tierra. Esa gente, ¿cómo va a vivir? ¿Cuánto tiempo va a vivir? ¿De qué manera va a vivir? Es lo que estamos aprendiendo. Y escucha lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¡Wow! Escucha, hermano, yo he tenido que ponerte aquí 2 versiones adicionales para que entendamos bien cuánto va a ser el tiempo de vida de la gente, cuál es el ciclo de vida de la gente, del remanente que va a quedar en el mundo al cual estamos gobernando. Dice la Nueva Versión Internacional de Isaías 65:20. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días. La gente no va a morir de niños, queridos hermanos, lo dice la palabra del Señor. Dice, nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ¿verdad? Los niños no van a morir siendo niños. Y escucha, ni ancianos que no completen sus años. Entonces, la gente va a llegar a ser ancianos y que van a completar, llegar a la edad de ancianos. El que muera a los 100 años será considerado joven. Escucha esto. Pero el que no llegue a esa edad, el que no llegue a 100 años, será considerado maldito. ¡Wow! Escucha lo que dice este mismo verso de Dios habla hoy. Allí, en el reino del milenio, no habrá niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no completen su vida. Morir a los 100 años será morir joven, y no llegar a los 100 años será una maldición. ¿Te das cuenta, queridos hermanos, cómo van a ser las reglas de la vida en el milenio? ¿Cómo estamos aprendiendo, verdad? Eso es lo que va a pasar en el milenio. Nosotros, la iglesia de Jesucristo que fue arrebatada cuando Cristo vino a la iglesia, o aquellos que resucitaron habiendo muerto en la gran tribulación pero aceptando a Cristo, reinaremos con Jesús. Esa es la primera resurrección, reinaremos con Jesús. Porque dice en Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí nos está dando autoridad. ¿Sobre qué? Por las obras que hemos tenido. Nos dan los galardones. Esos son los galardones que recibimos en el tribunal de Cristo. Y escucha lo que dice Lucas 19:17. Está hablando Jesucristo. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Gloria a Dios, queridos hermanos. ¿Te estás dando cuenta cómo la palabra del Señor ya nos está distribuyendo lo que merecemos por las obras que hemos hecho? Porque nos dice, por cuanto en lo poco has sido fiel, querido hermano. En lo poco has sido fiel. ¿Estás siendo tú fiel con las bendiciones que Dios derrama sobre tu vida, queridos hermanos? ¿Estás siendo fiel? ¿Te estás dando cuenta que el Señor te va a dar autoridad sobre 10 ciudades? Y esta fidelidad tiene que ver con los diezmos, queridos.
Claro, estás siendo fiel en lo poco que Dios te da, en aquella provisión que Dios derrama sobre tu vida. Estás siendo fiel tú dando los diezmos para cumplir en obediencia a lo que el Señor nos ha enseñado, porque si tú estás siendo fiel en todas las áreas de tu vida, dice que tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esos son los galardones, queridos hermanos. Leamos Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Verdad? Reinaremos sobre la tierra, y si hemos sido fiel en lo poco, tendremos autoridad sobre 10 ciudades. ¡Qué hermosura!, ¿verdad? En Daniel 7:18 dice, escucha esto: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Qué te parece? ¿Quiénes recibirán el reino? Los santos del Altísimo. ¿Qué dice Daniel 7:27? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice que nosotros vamos a ser sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, y reinaremos y gobernaremos y administraremos la creación misma, porque escucha esto, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Queridos hermanos, ese es el galardón máximo que el Señor nos da cuando sigamos viviendo aquí en la tierra, pero reinando el milenio junto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vivirán los animales? ¿Habrán animales en el milenio? Sí, hermanos, van a haber animales, van a haber los mismos animales que hay ahora, van a haber en el milenio. ¿Y cómo van a vivir los animales? ¡Qué hermosura! ¿Cuánto estamos aprendiendo, queridos hermanos, en los últimos tiempos? Porque escucha lo que dice Isaías 11, del verso 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Escucha, el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Queridos hermanos, la vida de los animales va a ser una vida vegetariana, como nos dice, y además van a vivir todos en paz y tampoco nos harán daño, porque dice, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. ¿Me entiendes? Extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Queridos hermanos, los animales vivirán en armonía y estarán también en armonía con el ser humano. ¿Te das cuenta, querido hermano, cómo va a ser la vida en el milenio? ¿Cuánto detalle estamos aprendiendo, verdad, de los últimos tiempos? Y pues llegado ese momento, queridos hermanos, de los 1000 años, pues Satanás es librado por un tiempo más. Y así nos lo dice Apocalipsis 20, versos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahí viene Satanás y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Satanás, queridos hermanos, volverá a engañar a las personas y las pondrá de su lado. Porque dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Escuchen cuál es el propósito de Satanás, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Te das cuenta cuánta gente logra reunir Satanás en su ejército? ¿Te das cuenta cuánta gente maleada había sobre la tierra todavía que Satanás logra convencerlos para que hagan su ejército?
Es impresionante, ¿verdad, hermanos? Y dice así Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es esta? Jerusalén, ¿verdad? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Eso fue todo, queridos. Eso fue todo para toda esa gente rebelde aún y con Satanás. Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al lago de fuego, queridos hermanos, no se va a morir, no se va a ser consumidos y a no existir. No, al lago de fuego se va para que día y noche sea atormentados por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Entonces, queridos hermanos, después de los 1000 años, Satanás sale del abismo, reúne un gran ejército, pero Dios con su poder desciende fuego del cielo, los consume y Satanás mismo es lanzado, la tercera persona que va lanzada al lago de fuego para que sean atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y después de eso, ¿qué pasa, queridos hermanos? Pues en Apocalipsis 20:11 al 15 nos dice qué es lo que viene. Y dice así Juan, que es al quien se le revela todo el Apocalipsis, y vi a un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así es, la tierra y el cielo huyen y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Queridos hermanos, en este momento del trono blanco, cuando Juan ve en el versículo 11 de Apocalipsis 20 el gran trono blanco, es el juicio final, queridos hermanos. Por eso dice que el mar entrega a los muertos, la muerte y el Hades entregan a los muertos. ¿Qué muertos son estos? Si te das cuenta, hubo la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Aquellos muertos en Cristo que alcanzan a Cristo en las nubes. Esa es la primera resurrección. También es parte de la primera resurrección cuando todos aquellos muertos dentro de la etapa de la gran tribulación fueron degollados por aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Ellos también resucitan, ¿verdad? Cuando Cristo viene a la tierra con su iglesia a gobernar 1000 años, ellos resucitan. Entonces, esos dos grupos de personas resucitadas es la primera resurrección. Y luego, queridos, esta es la segunda resurrección en la que los muertos que no han muerto en Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el milenio, todos ellos resucitan ante el trono blanco porque se abre el libro de la vida. Y el libro de la vida es donde están inscritas según las obras que han hecho. Y pues los que no hicieron bien las cosas, los que no están inscritos en el libro de la vida, queridos, son lanzados al lago de fuego. ¿Te das cuenta? Esta es la muerte segunda. La muerte segunda, queridos hermanos. Entonces, yo te invito, querido hermano, a que después de que sabemos sobre este trono blanco, pues ya nosotros que hemos reinado por 1000 años con nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos vida eterna y estamos inscritos en el libro de la vida. Hay una tierra nueva y un cielo nuevo, y viene la nueva Jerusalén a posarse sobre la nueva tierra, y nosotros comenzamos a vivir dentro de la nueva Jerusalén. Queridos hermanos, yo te invito a que leas con mucho detalle el capítulo 21 de Apocalipsis hasta el verso 5 del 22. Léelo, querido hermano, querida hermana, estos capítulos de Apocalipsis, porque ahí te van a explicar con detalle cómo es la nueva Jerusalén.
Gloria a Dios, queridos hermanos. Vamos a terminar este mensaje de los últimos tiempos, la segunda parte, con lo que el mismo Jesucristo dice en el último capítulo de Apocalipsis, que es el capítulo 22, y en el verso 7 dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el verso 13: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Queridos hermanos, yo te invito a que esta mañana reflexiones, que reflexionemos todos, queridos hermanos. El Señor nos dice: He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo viene, para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos hermanos, el haber aprendido sobre los últimos tiempos nos debe llevar a una reflexión personal para ver si nosotros queremos vivir la gran tribulación o subir ya a las bodas del Cordero. Bajar para gobernar este mundo por 1000 años al lado de nuestro Señor Jesucristo y luego ante el trono blanco saber de que vamos a vivir la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Querido hermano, querida hermana, no pierdas esta oportunidad, este tiempo de gracia del Espíritu Santo, para que vengamos a su presencia arrepentidos por nuestros pecados y vivamos en santidad. La palabra del Señor nos está invitando, queridos, nos está advirtiendo que si no nos acercamos al Señor, si no nos arrepentimos, viviremos cosas muy duras, muy duras. Es una advertencia del Señor porque nos ama. Hay un texto que dice: quien nace una vez muere 2 veces. Quien nace una vez muere 2 veces, pero quien nace 2 veces muere una vez. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quien nace una vez muere 2 veces. Tú has nacido de una madre, ¿verdad? De una mujer. Si solo has nacido de tu mamá, pues vas a morir en tu cuerpo un día y vas a morir para ir al lago del fuego eterno. Pero quien nace 2 veces muere una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que has nacido de tu mamá y has nacido por el Espíritu. Si has nacido por el Espíritu y de tu mamá has nacido 2 veces. Y eso te garantiza que solo vas a sufrir una muerte, la muerte corporal, pero vivirás eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos invita a que nazcamos 2 veces. Y si tú quieres nacer por segunda vez, querido hermano, querida hermana, yo te invito a que cierres tus ojos en este mismo momento. Y la gracia del Señor será derramada sobre tu vida, regalándote salvación y regalándote la presencia misma del Espíritu Santo para marcar tu vida y morir solamente del cuerpo y no del espíritu. Sígueme en la siguiente oración, querido hermano, querida hermana. Acércate al Señor, cierra tus ojos y acércate al Señor. Acércate a sus pies, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dile al Señor: Señor, te doy gracias por mi vida, pero vengo a tus pies a pedirte perdón por mis pecados. Clamo esta mañana por tu misericordia, Señor, y perdona mis pecados, limpia mis manos y purifica mi corazón. Ten misericordia, Señor, y perdóname. Pon en mis manos, Señor, el regalo de la salvación y escribe mi nombre en el libro de la vida para que pueda vivir en tu presencia eternamente. Gracias, Señor, porque esta mañana me permites declarar con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Alabo y bendigo tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, querido hermano. Gloria a Dios, querida hermana. Justo en este momento,
acabas de nacer por segunda vez. Por lo tanto, solo la muerte corporal sufriremos, pero viviremos eternamente en la presencia de nuestro Señor. Bendito es su nombre. Querido hermano, querida hermana, Dios te bendiga. Espero que hayas aprendido mucho de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana.